Vamos con un nuevo vídeo de respuestas a vuestras preguntas. Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Toca vídeo respondiendo a vuestras preguntas. De nuevo, muchísimas gracias por todas las preguntas que me habéis dejado en el post de la comunidad. Y vamos directamente a responder a vuestras dudas y vuestras cuestiones que sacáis a debate. Y empezamos por una pregunta hoy de David Jiménez Castro, que dice: ¿qué es lo que te gustaría ver en The Acolyte y qué te gustaría ver en la película de James Mangold del Amanecer de los Jedi? Bueno, para empezar, decir que The Acolyte seguramente voy a hacer un vídeo muy pronto hablando de todo lo que sabemos de esa serie, ya que parece que va a ser la próxima serie live action que tengamos, así que creo que podría ser un tema interesante para hacer un vídeo. Sí que, por dar un titular, me gustaría muchísimo ver la Alta República en general. Creo que es una serie que obviamente va a estar ambientada en esa época, es una época nueva y va a molar mucho ver a todos esos Jedi y también pues cómo funciona la Academia Jedi por aquel momento, el Templo Jedi o lo que haya. Al ser el final de esta época, supongo que pueden todavía permitirse muchas licencias y sobre todo pues crear muchas cosas de cero, porque no ha habido, o sea, la Alta República todavía no ha tocado ese periodo y tampoco hemos llegado al periodo de la República que conocimos en la trilogía precuela, así que puede haber muchas cosas interesantes y sobre todo me gustaría empezar a ver esas pequeñas conexiones con lo que después será el contexto político, etcétera, de la trilogía precuela. En cuanto a la película de James Mangold, sinceramente no os puedo decir mucho ahora, porque primero porque no sé cómo la van a enfocar. Y segundo, reconozco que no es el proyecto que a mí más me interesa. Sé que muchos de vosotros siempre pedís o os gustaría que hicieran proyectos muy alejados de la era Skywalker, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí personalmente eso tampoco me atrae mucho. Me gusta que expandan la saga, ya sea en el tiempo o en el espacio, pero tampoco necesito que se vayan a los albores de los tiempos ni que se vayan muy adelante en el futuro. Prefiero que todo tenga todavía una conexión. Prefiero, por decirlo de alguna manera, The Acolyte a esa película del Amanecer. Pero bueno, veremos a ver qué nos proponen. Vamos ahora con una pregunta de Diego Pamón Sánchez de la Madrid. Si la temporada 4 de Mandalorian se convierte en película, ¿cómo va a atraer el público casual, sobre todo aquellos que no tienen Disney Plus y el fandom que solo vio las películas? Buena pregunta. He visto más comentarios de este estilo y yo os diría: Grogu ahora mismo es muy mainstream, es decir, todo el mundo sabe quién es Grogu, incluso quien no ha visto The Mandalorian. ¿Por qué? Porque es que está en todos lados. Cualquier tienda que vais hay figuras de Grogu, en anuncios, en cualquier red social, o sea, es muy conocido a día de hoy. Entonces, yo creo que tiene el poder de aglutinar no solo al fandom de Star Wars, y de hecho, os digo, sé por experiencia que hay mucha gente que ve The Mandalorian sin ser muy fan de Star Wars, porque les gusta mucho Grogu y la historia en sí de Din Djarin. Entonces, con que estén estos dos personajes, yo creo que eso sí llega a un público muy amplio. Podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de los superhéroes, ¿no? No todo el mundo sigue a Iron Man, al Capitán América y a Thor. Sin embargo, llegó la película de Los Vengadores, Endgame, etcétera, hicieron unos números descomunales. ¿Por qué? Pues porque al final llega a más público que el fandom en sí. Os recuerdo que el fandom de cualquiera de estas franquicias es un porcentaje bastante más pequeño de lo que pensamos. Y hay mucha gente casual que sí que ve estos proyectos, sobre todo aquellos que tienen un atractivo extra. Y Grogu es uno de esos atractivos. Atentos a la promoción que nos trae la gente de Ensabers. Tenéis un 7% de descuento en sus sables de luz utilizando el código Perdidos en HOT. No perdáis esta oportunidad. Pedro Sevilla Rodríguez dice: David, me temo que estaremos sin live action hasta abril o mayo. ¿Piensas que The Bad Batch vendrá sí o sí en enero? De lo contrario, estaríamos ante más de 4 meses sin contenido nuevo. En enero no creo, porque estamos ya... ¿Cuánto estamos? Estoy grabando esto 11 de diciembre. Si fuera en enero tendría que ser muy a finales, porque al menos un mes de promoción habría de la serie. Entonces yo diría que ya enero casi descartado. Otra cosa es que lo estrenen en febrero, podría ser. Por otro lado, a mí no me extraña que a partir de ahora tengamos más espacio entre proyectos de Star Wars y de Marvel y de todo lo que aglutina Disney ahora mismo. Porque os recuerdo las palabras de Bob Iger: más calidad que cantidad.
y esto va a afectar a todas las franquicias. Vamos ahora con una pregunta de Baul Courier 380. ¿Tu top 3 de libros y cómics de Star Wars, sin importar si son de Legends o del canon actual? Pues a ver, es verdad que yo no estoy tan puesto en libros y cómics de la saga, sabéis que me centro más en el audiovisual, pero bueno, sí que he leído cosas, dejando al margen los making of, que a mí esos son los libros sinceramente que más me gustan, pero te refieres seguramente a historias dentro de Legends o del canon actual. Por supuesto, de los que me he leído, Luz de los Jedi me gustó muchísimo, Heredero del Imperio también, y un cómic, la verdad es que disfruté bastante el ascenso de Kylo Ren, también disfruté mucho Hijo de Dathomir, la historia de Maul que no llegó a Clone Wars, pero si me tengo que quedar con algo yo diría que el primer volumen de eso, de hecho tengo un ómnibus que ya os lo he enseñado alguna vez, de Star Wars que sacaron en cómics hace no tanto, y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Tal vez esos serían los proyectos que más he disfrutado. Después estoy ahora mismo intentando ponerme al día con la Alta República, dentro de poco habrá vídeos al respecto. Rodrigo Martínez Montenegro pregunta: antes decíamos que la resistencia era una resistencia contra el plan de desarme de la República, pero ¿podría ser que surja en el Mandoverse, pero que reciba su nombre por ser la resistencia contra Thrawn? Quiero saber qué te vas a pedir para Navidades de Star Wars. Bueno, a la primera pregunta, yo creo que la resistencia es algo más. Va a hacer referencia, por supuesto, a la resistencia contra Thrawn, pero también a la resistencia contra la inutilidad actual de la Nueva República. Es decir, una resistencia contra el no hacer nada. Y eso es interesante porque una de mis teorías es que va a haber, entre comillas, 3 facciones. Va a estar la Resistencia, va a estar la Nueva República como prácticamente un ente neutral, y después va a estar Thrawn y todos los remanentes imperiales. Entonces eso puede ser muy interesante. En cuanto a lo de qué voy a pedir por Navidades de Star Wars, pues no sé, siempre está bien alguna camiseta o alguna sudadera, algo así. Y bueno, seguro que alguna Black Series cae, ya os mostraré. Vamos ahora con una pregunta de Señor Lobo. Tras ver el último directo de La Sombra, me reafirmo en mi opinión de que asistimos a la agonía de Star Wars por muchas series que haya. La pregunta es, de cara a resucitar la franquicia en cines con un gran megaproyecto que relance la franquicia sin necesidad de depender de ver series y series, ¿qué idea aportarías o qué te gustaría ver? La primera parte, eso de que estamos en la agonía de Star Wars, yo no lo creo, sinceramente. Y me explico, estas compañías saben muy bien cómo manejar todo, cómo manejar al fandom, cómo manejar los tiempos, y es verdad que trabajan a veces el prueba y error, acierto y error. Es decir, hay ocasiones en las cuales van a tener malos periodos y después vendrán periodos mejores. Tened en cuenta que ya han sobrevivido compañías como Disney, como Lucasfilm, Marvel Studios ahora. Están sobreviviendo muchísimos años, sobre todo Disney lleva ya 100 años, Lucasfilm lleva casi 50 años ya, o sea, tienen sus mecanismos, y si algo no funciona hoy, no quiere decir que otra cosa no vaya a funcionar mañana. Así que yo en principio no me preocuparía mucho por eso. En cuanto a qué idea aportaría, la verdad es que creo que sería interesante, un proyecto que yo sé que es muy polémico, pero puede ser interesante, y me voy a explicar el por qué. Es precisamente la película de Rey. ¿Por qué? Porque es una película en la que te puedes alejar completamente de Imperio, por ejemplo. Es decir, mostrar otro tipo de enemigo. Y eso puede ser muy interesante para relanzar una historia nueva dentro de la saga. Y seguir desarrollando historias en la época imperial y en todo lo relacionado, que la época imperial al final es muy amplia, entendiéndolo desde el principio de las precuelas hasta el final de las secuelas. Pero también vas a poder hacer algo nuevo. Y a la vez también están desarrollando la Alta República, que también puedes innovar en algunas amenazas, puedes innovar en muchos conceptos. Yo creo que al final esos proyectos que están a medio camino entre estar muy cerca de la saga pero a la vez ser algo diferente son los que pueden traer un futuro brillante. Y por supuesto, pues seguir expandiendo aquello que funciona.
Mandalorian, el Mandoverse, el Favroniverse funciona, adelante con eso. Serbrick, ¿crees que si la cuarta temporada de Mando se vuelve película, su historia daría inicio a una nueva trilogía, siendo la de Filoni la segunda donde Thrawn gane y sacar una tercera que dé contexto a lo que ya pasa en las secuelas, formando así una especie de trilogía de la Nueva República, pre-secuelas y post-original? Pues yo la verdad es que lo vería algo muy lógico. Creo que al final, si hacen de Mandalorian 4 una película, les puede servir para ver cuál es el potencial que tenga ahora mismo Star Wars en el cine y esa historia en concreto. Así que, por supuesto, que creo que si eso funciona, no van a querer hacer simplemente una película o dos, querrán hacer mínimo una trilogía, entiendo yo. Y tendría mucho sentido. Que la última vaya a estar centrada en concreto en eso, bueno, podría ser una especie de venganza de los Sith, ¿no? Donde veamos el surgimiento del mal de nuevo. Pero no apostaría por ello, creo que sería algo todavía anterior. Todavía hay tiempo ahí para seguir desarrollando historias hasta que veamos, por ejemplo, la Primera Orden, pues con cierta potencia ya. Facundo Maggiori pregunta, ¿crees que en Skeleton Crew veremos el rescate de Ahsoka? Es una de las posibilidades, pero yo insisto en algo. Ahsoka no necesita ser rescatada. Hasta donde yo recuerdo, tienen una nave ahí. Que entiendo que Huyang la reparará. Simplemente se quedaron allí porque es un buen lugar para seguir educando a Sabine. Y en un momento dado pueden volver a entrar en un Purgils y volver a la galaxia que conocemos. Así que yo entiendo que no tiene que ser salvada. Roman Kraken, ¿hacia dónde piensas que puede ir la historia de The Mandalorian 4? Yo creo que va a ser un compendio de mucho de lo que hemos visto en las 3 primeras temporadas relacionado con lo que viene, es decir, con Thrawn y esa amenaza. Pues veremos a Din Djarin, obviamente, pero también veremos a Boba Fett, veremos la situación de Mandalore y la relación que van a tener ahora con la Nueva República y sobre todo lo que van a decidir si deciden luchar o no contra esos remanentes imperiales, que entiendo que sí lo harán. Entonces, yo creo que puede ser una especie de aglutinar todo lo que hemos visto en estas 3 temporadas para combatir a Thrawn. Carlos Salazar Tellez, ¿cuándo saldrá un primer tráiler de las próximas series? Ojalá lo supiera. Si por ejemplo The Acolyte se estrena abril-mayo, yo diría que febrero podría ser un buen momento. Ojalá antes de que acabe el año, pero yo cada día lo descarto más, porque siguen pasando los días y no tenemos ninguna novedad. Pero bueno, ojalá. Darth Nalgotas pregunta, ¿existía la posibilidad de que una Jedi y un Sith pudieran estar juntos sentimentalmente? Bueno, en Legends se ha explorado casi todo. O sea, la verdad es que no ha habido ahí mucho control, uno de los motivos por el cual Lucas pues nunca estuvo muy de acuerdo con todo eso. Ahora, la posibilidad de que un Jedi y una Sith pudieran estar juntos sentimentalmente, hombre, ahí está la historia de Rey y Kylo, ¿no? Que más o menos pues es básicamente eso, de algún modo. En efecto, Cine pregunta, según tu opinión, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a la caída del Imperio Galáctico? Bueno, pues es que eso lo estamos viendo ahora. La caída del Imperio Galáctico, en primer lugar, comienza con la caída de su cabeza pensante. Palpatine obviamente era una figura muy importante. Después en Andor también hemos visto cómo había una especie de no ya supremacía, sino incluso había una confianza extrema en que el sistema funcionaba hasta el punto de no considerar a la rebelión o cualquier tipo de rebelión una amenaza. Y eso pues es un problema, porque al final se confiaron también. Y por último, una vez que Palpatine cae, lo que estamos viendo a través de The Mandalorian es que los diferentes señores de la guerra tienen sus propios intereses. Y es que había mucho egoísmo, mucho ego, mucho interés propio. El crear una jerarquía tan establecida dentro de los rangos imperiales provoca que también haya unas luchas internas de poder muy peligrosas y que pueden desestabilizar ese sistema. Y es también un poco lo que creo que pasa, ¿no? Al final todos quieren un poco el poder para cada uno y eso ocasiona que no haya un frente unido, sobre todo al no tener ya una cabeza pensante como era Palpatine. JCMCA pregunta, ¿conectará Filoni la historia de Star Wars desde la película del amanecer de los Jedi y las secuelas y luego de ellas?
Hombre, ahora que está al frente de todo esto, yo creo que al menos sí meterá pequeños elementos que conecten todo. Eso tendría bastante sentido y creo que sería algo muy atractivo. Así que sí, yo lo espero. Y vamos a terminar con una pregunta de The Infinity Universe, que dice: ¿en qué lugar de la galaxia podría ocurrir la batalla final contra Thrawn en la película del Filoniverse? Pues... a ver, depende de lo que intenten. A mí me encantaría que fuera Dathomir porque me parece un planeta visualmente muy atractivo, pero si no, pues entiendo que intentarán atacar a lo mejor Coruscant. Podríamos ver una batalla en Coruscant, que sería espectacular. Podríamos ver también a lo mejor algo en Chandrila, que puede ser otro frente fuerte de la República, de la Nueva República. Podría ser Naboo, por la relación con Leia Organa, no lo sé. Yo entiendo que seguramente veremos un ataque masivo de Thrawn en algún punto y que será sobre un planeta que tenga cierto poder político. Así que, a ver, Coruscant, la batalla de Coruscant, eso molaría muchísimo ver una batalla ahí. ¡Buah! Creo que estaría muy bien. Pero bueno, no sabemos porque tampoco sabemos todavía dónde se va a establecer esa resistencia, y si Thrawn averiguará dónde están y pondrá medios para acabar con ella. Pero bueno, si tengo que decir un sitio ahora mismo, diría Coruscant. Y con esto finalizamos el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por dejar vuestras preguntas. Dejadme en los comentarios qué pensáis de todos estos temas, que siempre es muy interesante leeros. Un gran like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth.